versión Abrateni. 95. Nido una palabra sobre la que pueda ser establecida. Los 2 panes de la ofrenda mecida eran de 2 décimas de efa. 1/10 parte a un diezmo, nos habla de las primicias. Por medio del bautismo del Espíritu Santo recibimos las primicias del Espíritu, Ro. 8:23 de la mañana, que es las arras de nuestra herencia. EF. 1:14 de la mañana, 2 décimas de efa, nuevamente representa el testimonio doble, o porción doble. Es la cantidad de maná que el pueblo de Israel juntaba el sexto día. Ex. 4:22 de la tarde dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. El verso 36 explica que, un gomer es la 10ª parte de un efa. 2 gomeres serían entonces, 2 décimas de efa. Los 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa, eran hechos de flor de harina. La harina finamente molida nos habla del camino de la cruz por el cual nos guía el Espíritu. El testimonio o doble porción de aquel LPs profundos tratos es igual en ABMOS panes. Como fue con él, será con nosotros. La cantidad y el tipo de harina, finamente molida era también igual en cada pan. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, 2 en 1, sean esclavos o libres, de nuevo, 2 en 1, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera. Co. 12:13 del día. Cuando seamos realmente llenos del Espíritu, comenzaremos a experimentar la lucha en la carne. El propósito del bautismo, sepultura, en el Espíritu Santo, es de despojarnos del hombre de la carne. El día de Pentecostés habían 120 discípulos reunidos, y el número 12 habla del fin de toda carne. Leemos en GN 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Más serán sus días 120 años. Los 2 panes tenían que ser cocidos con levadura. Desde después del día de Pentecostés hasta 96. Ahora, el cuerpo de Cristo nunca se ha visto verdaderamente libre de la carnalidad y división. Dios sabía exactamente lo que la iglesia en su conjunto sería a través de su larga historia e hizo un tipo que la reflejase. Un ejemplo de levaduras miembros individuales es que después del bautismo del Espíritu Santo uno se hace más susceptible a fuerzas espirituales. Es por esto que el bautismo en fuego. Aunque el calor hará que la influencia de la levadura se manifieste, el fuego anulará su efecto. La quinta fiesta del Señor, la fiesta de las trompetas, LV. 23, 24.25. La fiesta de las trompetas era en realidad la primera parte de los tabernáculos. Comenzaba el primer día del 7º mes del nuevo calendario sagrado, el 10º día del mismo mes era el día de la expiación. La plenitud de los tabernáculos era consecuentemente celebrada, al morar Israel en enramadas durante 7 días, desde el 15 al día 21 las fiestas de las trompetas y de la expiación eran en verdad la preparación para la gran fiesta de los tabernáculos en la que culminaban todas las fiestas de Israel. Ya se ha hecho breve referencia a los 2 calendarios de Israel en la primera parte de este estudio, bajo lo dicho en la fiesta de la Pascua. En la primera parte del cap. 10 de NM. Hallamos que Jehová habló a Moisés, diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás. La voz del Espíritu de Dios por medio de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, habiéndonos apropiado de su propósito redentor, debería ser igual a la provisión de ellos por medio de Cristo nuestra cabeza. Somos de una sola pieza. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque, 97. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Primera. Co. 12:12 del día, 13, en NM. 10:10 de la mañana hallamos que entre los propósitos hacer sonar la trompeta estaba la celebración o convocación de la fiesta. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, toqueréis las trompetas. Un mayor entendimiento de los 2 calendarios de Israel, es un requisito para comprender el uso de las 2 trompetas. Los 2 calendarios que Israel guardaba eran 1. El agrícola o civil, que comenzaba aproximadamente en lo que denominamos octubre.
2. El sagrado, que comenzaba con la Pascua, aproximadamente en lo que llamamos abril. Estos calendarios estaban basados en las lluvias y cosechas. Es necesario lo primero para tener lo segundo. Lo postrero era provocado por el primero. Ambos calendarios son ciclos de 7 meses dentro de los 12 meses del año. 7 es el número de perfección y 12 nos habla de la plenitud de los propósitos de Dios, que se desarrollan por medio del orden divino. Sin embargo, el primer mes de un ciclo es el último mes del otro ciclo, y viceversa. En Ab, 1:10 de la mañana 11 Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Jesús dijo, así los primeros serán postreros, y los postreros, primeros. Mt. 8:16 de la noche. En Israel los meses de verano son muy calurosos y secos. El período de 7 meses, generalmente invierno, desde octubre hasta abril era el período de lluvias. Contrariamente, el período de 7 meses, generalmente verano, desde abril hasta octubre era el período de la siega. Bajo el antiguo calendario agrícola civil. 98. Después de los meses calurosos y secos del verano, Israel esperaba las lluvias que comenzaban en octubre, comenzando así el año agrícola. Estas primeras lluvias que preparaban la tierra para ser sembrada, eran denominadas las lluvias tempranas o de sementera. Las últimas lluvias que venían en abril, tenían que mantener las cosechas durante los meses de calor hasta la siega. Eran denominadas las lluvias tardías, o lluvias de siega. Era en el tiempo de las lluvias tardías que Dios implantó la Pascua, y dio a Israel un nuevo calendario sagrado cuando dijo, este mes os será principio de meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Ex. 12:4. La trompeta y la lluvia ambos estaban relacionados con el aire y ambos nos hablan, como así también el aire, de niveles más altos en el espíritu. Solo a medida que la voz de trompeta de Dios suena por el aire, el Espíritu Santo, pueden los hijos de desobediencia, salir de debajo del príncipe de la potestad del aire, el espíritu de este mundo presente. Ef. 2 en 2, solo al CAER la lluvia de los niveles más altos del aire, el Espíritu Santo, puede la simiente en la tierra crecer a madurez. La metáfora de la trompeta enfatiza la voz del Espíritu, mientras que la de la lluvia enfatiza sus características de descender, permanecer, reavivar, sustentar y madurar. Consideremos ambas analogías, mediante el principio de que, los postreros serán primeros, y los primeros postreros, por medio del tipo del séptimo mes convirtiéndose en primero, y viceversa. La trompeta. Vimos en Ab, 1:10 de la mañana y 11, que Juan estaba primeramente, en espíritu, y luego, en último lugar, oyó, una gran voz, como de trompeta. Sin embargo, en Ab, 4 en 1 y 2 el orden es invertido. Primeramente oye la trompeta, y luego, en último lu. 99. Gar. Se halla, en el espíritu. Si no estamos en el espíritu, no oiremos la trompeta, la voz del Espíritu de Dios. Por otra parte, si no oímos la trompeta, la voz del Espíritu de Dios, no permaneceremos en el espíritu. Se ha dicho mucho acerca de la última trompeta. 1 Co. 3:51 de la tarde, 52. En Apocalipsis capítulos 8 hasta el 11, se mencionan 7 trompetas. Hemos dicho la primera trompeta. Si oímos la última, seremos primeros, pero si ni aún oímos la primera, ciertamente seremos últimos. Solo vivimos a medida que oímos la palabra que procede de Dios. DT, 8 en 3, MT, 4 en 4, la lluvia temprana y TARDIA. El profeta Joel habla en términos semejantes en el capítulo 2:23 de la mañana. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, hará descender sobre vosotros lluvia temprana, primera lluvia en octubre para la siembra en el primer mes del calendario agrícola civil y tardía, última lluvia en abril para la siega en el primer mes del calendario sacro, como al principio. Dice la versión inglesa. En el primer mes, como ya hemos visto, esto es posible, puesto que el primer mes del calendario agrícola civil es el séptimo mes del calendario sacro. Sin embargo, el primer mes del calendario sacro es también el séptimo mes del calendario agrícola civil. La trompeta es un instrumento de viento o aire.
El quinto día milenario de esta semana redentora fue inaugurada con una experiencia celestial. Estaban todos unánimes juntos, acompañado con un sonido celestial, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, un sonido de trompeta. La trompeta dio mi sonido certero. Un hombre como Pedro, que estaba inseguro de su postura delante del Señor, se volvió valiente y lleno de autoridad. Mayor porción de la palabra del Espíritu de Dios fue escrita en esos 70 años. 100. Que en ningún otro periodo similar. Cuando sonaban las trompetas en la fiesta de las trompetas, esto indicaba dos cosas. 1. El primer mes del calendario agrícola civil, la siega había sido completada y había pasado. En la parábola de la cizaña, Jesús dijo, la siega es el fin del siglo. Griego, aion, era, mt. 1:39 de la tarde. 2. El séptimo mes, o final del año sagrado, religioso. Cuando sonaba la trompeta el primer día del primer mes del calendario sagrado era la Pascua, un nuevo comienzo. También era el final de las lluvias. Cuando la trompeta sonaba en la fiesta de las trompetas, el primer día del séptimo mes, era un anticipo del día de la expiación, seguido por la fiesta de los tabernáculos. También era casi el final de la plenitud de la siega, sin embargo era un nuevo comienzo. El final de la era de la Iglesia, o de los propósitos redentores de Dios como hoy los distinguimos, durante esta semana milenaria será el principio de un nuevo y aún más glorioso trato de Dios. La sexta fiesta del Señor, la fiesta del día de la EXPIACION, LV. 11:27 de la noche 32, LV, 16. Hemos visto cómo las tres partes de la Pascua, los panes sin levadura, y las primicias, fueron exactamente y perfectamente cumplidas, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. También como la fiesta de Pentecostés fue cumplida 50 días después, cuando el Espíritu Santo fue derramado, según recuenta HCH 2. Está claro desde el punto de vista de la Escritura e históricamente que estas fiestas se hayan cumplidas en los creyentes individuales, como también en la Iglesia como un conjunto. Vea el cuadro. Asimismo, las tres partes de los tabernáculos, las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. 101. Deben ser plenamente y perfectamente cumplidas. La fiesta de las trompetas ya ha pasado a la historia. Comenzaron a sonar de forma particular en 1948. Podernos ver esto, 1, tanto naturalmente y, 2, espiritualmente. 1. En ese año, Israel fue proclamado nuevamente un estado autónomo. Desde entonces la trompeta ha estado sonando para todos los judíos, para que regresen a su tierra. 2. En ese mismo año, un grupo de cristianos en Canadá sintieron ayunar y esperar en el Señor de una manera especial. Estaban hartos de la muerte y religiosidad de la iglesia pentecostal. Comenzaron a oír la trompeta del Espíritu de Dios hablando acerca de una restauración, de que el cuerpo de Cristo se uniría por medio del orden de Dios de ministerios y dones espirituales, EF. 4. 1 Co. 12, en alabanza y adoración. Desde entonces la trompeta ha estado sonando para todo judío espiritual para que regrese a su tierra. La obra del Espíritu desde entonces, los ministerios de sanidad y milagros de los años 50, el mover carismático de los años 60 y este presente mover del Espíritu ha tenido este objetivo. Que es nuestra tierra. La perfección de Dios, que significa estar absolutamente libre de la naturaleza de pecado, expiación, y por tanto nuevamente en completa unión con el tabernáculos. El día de la expiación se celebraba 10º día del séptimo mes del calendario sagrado. El 10º día del primer mes, Israel había tomado un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ex. 12:3, después de ser cuidadosamente inspeccionado y guardado durante 4 días para asegurarse de que era sin defecto, se mataba para hacer expiación. A causa de la sangre que cubría postes y el dintel de las puertas, el ángel de 102. La muerte pasaría. Así ocurre con nosotros al apropiarnos de la muerte y sepultura de Jesús, nuestro cordero pascual. Ahora, 7 meses más tarde, la provisión de Dios para perfeccionar a su pueblo, se simboliza en la realidad la erradicación de sus pecados. Hay muchas escrituras que hablan de la experiencia de la perfección que Dios tiene para nosotros. LV. L6, 29.30, MT. 5:48 de la mañana, JN. 5:21 de la tarde 23, RO. 6 en 4 7.11, 8 en 2, GA.
5:24 de la mañana 1 Jin, 3 en 3, 6, 7 y 9. Este último versículo dice, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Puesto que nuestra experiencia parece ser tan contraria a la realidad de la palabra de Dios, tratamos de excusarnos o probar, que Dios de alguna manera no quiso decir lo que dijo. La única explicación escritural es que no hemos nacido de nuevo, en la plena expresión de la experiencia de regeneración, aunque nuestro nuevo nacimiento por el Espíritu es una experiencia genuina, no ha desarrollado su madurez. Hemos sido reproducidos según la semejanza de Dios, como son la simiente producida por una flor o el huevo producido por un pájaro. Esa semilla o ese huevo contienen potencialmente todos los atributos y características de la flor y el pájaro que los produjo. No obstante, cada uno tiene que desarrollarse a la plena expresión de aquello que le dio a luz. Así, debemos permitir que la plenitud de la naturaleza de Cristo se desarrolle en nosotros. Levítico, capítulo 16 nos da muchos detalles de lo que ocurrió el día de la expiación. Primeramente, el sumo sacerdote debía lavar su carne con agua. Entonces era ungido y vestido con sus santas vestiduras de lino. Verso 4, aunque hemos sido lavados en la sangre del Cordero, debemos continuar el lavacro, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No podemos vestir nada que tipifique. 103. Que el esfuerzo humano, pues la primera parte del verso en Tit. 3 en 5 dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, nos salvó. La justicia que es por la fe, y su misericordia, nos han traído todo el camino hasta traspasar el velo y llegar al propiciatorio. La experiencia del día de la expiación, es el próximo gran acontecimiento para toda la iglesia. El sumo sacerdote ofrecía, un becerro para expiación, y un carnero para holocausto. El primero era ofrecido para hacer, reconciliación por sí y por su casa. Versos 3 y 6, el becerro era el sacrificio más costoso y el sacerdote tenía que ofrecerlo por sí mismo. Es una ofrenda por el pecado y también un holocausto, una completa dedicación a Dios. Vea también LV, 4 en 3 menos 12, en Ro. 12 en 1 el apóstol Pablo nos exhorta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después de hacer expiación por sí y por su casa, Aaron tomaba del pueblo de Israel 2 machos cabrios. LV 16 en 5 menos 10.15 eran presentados al Señor a la puerta del tabernáculo y echando suerte, uno era escogido para el Señor, y el otro para Azazel. El macho cabrío de Jehová era ofrecido como ofrenda por el pecado. Aaron ponía sus manos sobre la cabeza de Azazel, y lo enviaba al desierto. Los otros sacerdotes que normalmente ministraban en el lugar santo tenían que salir al atrio de afuera. LV 4:17 de la tarde, era entonces que el altar de oro era llevado tras el velo. En las demás citas se halla delante del velo, pero en 9 en 3, 4 se halla con el arca detrás del velo. El contexto de esta escritura, verso 7, es que el sumo sacerdote iba detrás del velo el día de la expiación. Un incenciario con carbones encendidos del altar de bronce era llevado hasta el altar del incienso. El su 104. Mo sacerdote entonces entraba con sus manos llenas de incienso, que colocaba sobre el fuego, creando una nube de incienso. Versos 12 y 13, solo a medida que la nube de incienso cubría el propiciatorio podía aplicarse la sangre. El viaje del sumo sacerdote desde el altar de bronce hasta el propiciatorio, que es nuestro viaje en Cristo, transcurría de este a oeste. Primeramente tomaba la sangre del becerro y rociaba el propiciatorio al lado oriental. Verso 14, el Sal 103 en 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La sangre del macho cabrío del Señor también era rociada sobre el propiciatorio, verso 15, y sobre los cuernos del altar del incienso. Ex 30 en 10. Después del hablar del mobiliario de los lugares santos, el capítulo 9 de continúa diciendo que Cristo es el mejor sacrificio, y el mediador de un mejor pacto. Para que nuestros pecados sean quitados, no tenemos que esperar cada año el día de la expiación, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
Verso 26. Así como ha habido una experiencia individual histórica en las otras 5 fiestas, el día de la expiación también ha de ser cumplida. La séptima fiesta del Señor, la fiesta de los tabernáculos, ex. 11:16 de la noche. LV. 11:34 de la noche 44. DT. 16 minutos, 13 segundos y 15 milisegundos. 1 ER. 8. 2 CR 5 a 7. ESD. 3. NEH. 8. HAG. 2 en 19. JN. 7. 1. Los tabernáculos, la fiesta de su venida. En el cap. 7. De JN, encontramos la historia de cuando Jesús apareció en la fiesta de los tabernáculos. Este episodio tiene significante importancia para la Iglesia, pues es un tipo de su venida final de esta era. Los 105 hermanos de Jesús querían que él se revelase durante la fiesta, pero vemos en el verso 10 que él fue, como en secreto. La Escritura no enseña un arrebatamiento en secreto, ni que seremos llevados secretamente. Sin embargo, enseña una manifestación secreta de él mismo, secreta porque tantos de sus hermanos ahora, como entonces, no creen realmente en él. Ha habido mucha controversia acerca de la venida del Señor, mucha de la cual ha sido debida a la interpretación carnal de las Escrituras relativas a ella. Ha habido un énfasis general sobre los aspectos finales y futuros, sin la revelación de su venida en y por medio de su cuerpo. Mientras tanto, él debe manifestarse en un pueblo, antes de poder venir para un pueblo. En la lengua griega hay 2 palabras esenciales que se traduce como venida, parousia, estar al lado, presencia, y erchomai, venir. La primera se traduce como venida 20 veces, la última solo 6 veces. La mayor parte de la escritura sobre la venida del Señor utilizó la palabra parousia, estar al lado, presencia. 1 Jin 3 en 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Muchas personas, como los discípulos en el camino a Emaús, esperan ver a Jesús tal cual era. Aunque Él vino a ello, Él no se manifestó a ellos mientras hablaba con ellos, y caminaron juntos casi 7 millas. De hecho, aunque él vino y entró en la casa a invitación de ellos y participó de su alimento, aún no se manifestó a ellos. Así fue cuando Jesús visitó la fiesta de tabernáculos, como en secreto. Al enseñar en el templo los últimos días de la fiesta, él había venido a todos ellos, pero solo se manifestó a los que creyeron en él. Finalmente se manifestó a los de Emaús, al partir el pan, la palabra del Espíritu, LC 2435 y así, en el 106, último y grande la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu. JN 7:37 de la mañana menos 39. 2. Los tabernáculos, la fiesta de las enramadas. En LV 11:39 de la noche 42 vemos que los israelitas celebraban la fiesta de los tabernáculos morando 7 días en enramadas en las calles de Jerusalén. Estas viviendas temporales eran hechas de ramas de 4 clases de árboles. Verso 40. A. Ramas con fruto de árbol hermoso. Hermoso, hebreo, adar, honor, hermosura, majestad. Algunos interpretan que estos son árboles frutales o ramas cargadas profusamente, y así lo traducen. Sept, fruto maduro de árboles. Pesita, frutos de hermosos árboles, citrón. Berkeley, el producto de hermosos árboles. El fruto y jugo del fruto sobre las ramas de las enramadas simbolizan un sustento pasajero, mientras estamos en este tabernáculo terrenal. La mayoría de los frutos tienen fibras carnosas junto con su jugo. B. Ramas de palmeras. La palmera nos habla de que toda necesidad será satisfecha y de la victoria completa. En realidad, bebida y comida, es todo lo que necesitamos, además del vestido. MT 6:25 de la mañana nos dice: no os afanéis por estas cosas. 1 Ti 6:8 dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es interesante observar que no se menciona la vivienda. No es que Dios no tenga interés en nuestro lugar de morada. Él quiere asegurarse que es en él.
No hay nada malo en tener una vivienda pasajera ni en tener alguna otra cosa, siempre que ninguna de estas cosas pasajeras nos posean. La evidencia de que de este mundo nos posee es 107. Cuando no lo consideramos un sacrificio el darlo todo. He visto en algunas partes del mundo que la palmera puede proveer todo lo necesario para un modo de vida sencillo: alimento, bebida, vestido, vivienda, y aún transporte en forma de canoas. En los días del Nuevo Testamento y de las primeras civilizaciones, la palmera era señal de victoria y alabanza. Cuando Jesús entró en Jerusalén, 4 días antes de su crucifixión, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. JN 12:13 del día, Ab 7:9 habla de una gran multitud, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Salieron de la gran tribulación, y alaban a Dios y al Cordero. C. Ramas de árboles frondosos. Árboles frondosos y vigorosos, nos hablan de vida, salud y fuerza que provienen del Señor. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ab 22:2, un árbol frondoso también permite que uno sea fortalecido al reposar bajo su sombra. D. Sauces de los arroyos. Hemos de ser flexibles como el sauce, doblegables y dóciles ante el agua del arroyo. Los brotes del sauce son tiernos y crecen rápidamente. Es interesante considerar el paralelo entre los 4 tipos de árboles utilizados en los tabernáculos para construir las enramadas y las 4 características del hombre que se deleita meditar en la ley de Jehová, día y noche. Sal 1 en 2 y 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, sauces, arroyo, que da su fruto en su tiempo, ramas con fruto de árboles hermosos, y su hoja no cae, ramas de árboles frondosos, y todo lo que hace, prosperará, ramas de palmeras. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, sauces, arroyo, que da su fruto en su tiempo, ramas con fruto de árboles hermosos, y su hoja no cae, ramas de árboles frondosos, y todo lo que hace, prosperará, ramas de palmeras. 108. 3. Los tabernáculos, la fiesta de gloria. En Ex 40:17 hallamos que el tabernáculo de Moisés fue erigido justo para guardar la segunda Pascua. El verso 35 dice: y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Por otra parte, la dedicación del templo de Salomón fue en la fiesta solemne del mes séptimo. Tabernáculos, pero igualmente, los sacerdotes no podían estar allí para ministrar, por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Segunda Cron 5 en 3, 14. Mediante la Pascua comenzamos nuestro viaje espiritual hasta llegar a ser llenos de la gloria de Dios. Significa seguir la nube, de gloria en gloria, hasta que la gloria de Dios nos cubra plenamente. Tanto el tabernáculo como el templo, aunque gloriosos, eran solo tipos y sombras del verdadero templo que somos nosotros, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. EF 2:22 de la mañana, Dios habló por medio del profeta Ageo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Hag 2:9. 4. Los tabernáculos, la fiesta de la cosecha. Ex 11:16 de la noche se refiere a los tabernáculos como la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de labores del campo. Ya hemos visto al principio de estos estudios cómo las fiestas revelaban las estaciones progresivas del año agrícola de Israel. La Pascua, la cosecha de la cebada en la primavera. Pentecostés, la cosecha del trigo 50 días más tarde al principio del verano. Los tabernáculos, 4 meses más tarde, después de las cosechas frutos del verano, representa la recogida de TODAS las cosechas. Al culminar todas estas cosechas en Israel, los graneros y los lagares rebosaban. Esto indica tremenda cosecha que el Señor de la siega espera recoger de su campo, el mundo, al culminar este siglo. 109. 5. Los TABERNACULOS, la fiesta del gozo. DT 4:13 de la tarde dice: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. En este contexto, continúa diciendo en el próximo versículo: y TALEGRARAS en tus fiestas solemnes. JL 2:24 de la mañana promete que las eras se llenarán de trigo,
y los lagares rebosarán de vino y aceite. Trigo nos habla de la palabra, el vino del gozo, y el aceite del Espíritu Santo. La palabra nos trae la fortaleza y la vida de gozo, que deberá ser aceite para otros. Trigo, uvas y aceitunas eran recogidos en ese orden. Habrá abundancia de estos tres en la gran cosecha. En los días de Nehemías, hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Ellos guardaron la tiesta, y hubo alegría muy grande. NEH, 8:14 de la mañana 17. Después de la dedicación del templo en la fiesta de los tabernáculos, Salomón envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho. Segunda Cron. 7, 9.10. 6. Los tabernáculos, la fiesta del reposo. Dios mostró a Israel mediante todos los días de reposo que Él dio, fueran días de reposo normales, días festivos, o días de reposo especiales, que Él quería que su pueblo progresivamente entrase en completo y perfecto reposo. Para enfatizar esta verdad, encontramos, en la palabra de Dios 7 tipos básicos de reposo. 1. Días de reposo especiales, como por ejemplo primer y el último día de la fiesta de los panes sin levadura, que ya hemos mencionado. LV 23, 7.8. 2. El día de reposo normal que consistía en una semana de días. Ex. 20 en 8:11. 2. El día de reposo normal que consistía en una semana de días. Ex. 20 en 8:11, 110. 3. La fiesta de Pentecostés, que también era llamada la fiesta de las semanas, porque era celebrada el día después de una semana de semanas. LV. 11:15 de la noche, 16. 4. Una semana de meses, al celebrar la Pascua en el séptimo mes del calendario agrícola civil, y los tabernáculos en el séptimo mes del calendario sagrado. Puesto que la Pascua y los tabernáculos ambos consistían de 3 partes, el séptimo mes de ambos calendarios tenía más días de reposo que ningún otro mes. 5. Una semana de años, 6 años sembrarás tu tierra, y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre. Reposarás, ex. 11:10 de la noche, 11. 6. El año después de 7 semanas de años, el año del jubileo. LV. 25 en 9, 10. 7. El séptimo día de la semana milenaria. AB. 20 en 2-7. 7. Los tabernáculos, la fiesta de la restauración. Hemos visto cómo la dedicación del templo de Salomón en la fiesta de los tabernáculos es un tipo de la gloria de la iglesia. De manera similar, la restauración del templo bajo Esdras y Nehemías es un tipo de la restauración de la iglesia en estos últimos días. En los primeros 2 capítulos de Esdras, tenemos la lista de aquellos que regresan de Babilonia para participar en la restauración. Lo primero que vemos en el capítulo 3 es que, cuando llegó el mes SE con acento agudo Timo.se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. La participación en orden, de cada miembro del cuerpo de Cristo como, un solo hombre, es una de las claves de la restauración. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un 111. Cuerpo, primera. Co. 12, 12.13. Continuamos leyendo en el capítulo 3 de Esdras, que celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Versos 4, 6, sabemos que el fundamento es Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que él está puesto, el cual es Jesucristo. 1. Co. 3:11 de la mañana, sin embargo, también vemos en las Escrituras que Dios usa ministerios apostólicos, para poner los fundamentos. El apóstol Pablo dice en el verso anterior, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Otra clave para la restauración, es que el fundamento sea puesto por los ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. EF. 4:11 de la mañana, son especialmente los ministerios de apóstoles profetas, los que constituyen el fundamento. Siguiendo en Esdras, capítulo 3, al colocarse los fundamentos, dice, en el verso 11,
y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque echaban los cimientos de la casa de Jehová. La llave de la casa de David, Is. 10:22 de la noche, es otro aspecto importante de la restauración del tabernáculo de David caído. Am. 9:11 de la mañana, HCH. 3:16 de la tarde, básicamente, esto está relacionado con el gobierno, el regir por medio de la alabanza y adoración espiritual. La primera parte de ESD, 3:11 de la mañana citada anteriormente, dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Cuando David trajo el arca, él levantó el tabernáculo de David en Sión. Sión habla de la iglesia, 12:22 del día, 23, alabando y adorando. Sal. 48, 1.2, Sal. 137, el tabernáculo de Moisés puso los pasos fundamentales del acercamiento del hombre a la presencia de Dios. Se caracterizaba por su ceremonia y ritos como tantas. 1.1.2. Iglesias de hoy celebran. Contrariamente el tabernáculo de David, que carecía de forma, se caracterizaba por el acercamiento a la presencia del Señor mediante gran gozo. La alabanza y la adoración allí eran acompañadas con cánticos y aclamaciones, palmas y manos extendidas danza. Todo esto era acompañado con muchos instrumentos distintos. De manera que el Señor está restaurando la verdadera adoración a su iglesia. JN. 4:23 de la mañana, 1 Co. 2:15 de la tarde, 26, EF. 5:18 de la mañana, 19, Col. 3:16 de la mañana. Nehemías también habla, escribiendo sobre el mismo tema que hemos considerado en Esdras, de cómo se juntó todo el pueblo como un solo hombre. NEH. 8:1, no obstante, agrega, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. La puerta de la agua era la única puerta que no necesitaba restauración. Esto nos habla del espíritu de la palabra, que nunca pasará. Sin embargo, el entendimiento de esto necesita ser restaurado y aún revelado en mayor medida. Continuamos leyendo, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombre como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versos 2 y 3, el primer día del mes séptimo, era por supuesto la fiesta de las trompetas. Hoy también, los que tienen oídos para oír, la voz de trompeta del Espíritu, oyen, con entendimiento. Ese día el Señor dio, junto con Esdras y Nehemías, hombres de entre los levitas que hacían entender al pueblo la ley, verso 7, y así ocurre hoy, por medio de ministerios ungidos. Como resultado, el pueblo estaba atento en su lugar. Durante los últimos 450 años, desde los días de Martín Lutero, Dios ha estado restaurando verdad a la Iglesia. 113. CIA. Aquellos de nosotros que vivimos al final de esta era, tenemos el privilegio, por la gracia de Dios, de tener mucho entendimiento. Pero ¿qué de aquellos que no tienen nada preparado? Verso 10, la única manera en que podemos enviar porciones a ellos es comiendo grosuras y bebiendo vino dulce. Ya hemos visto en la última parte de Nehemías, capítulo 8, bajo la epígrafe Los tabernáculos, la fiesta del gozo, que hallaron que debían habitar los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Así tomaron ramas de diferentes árboles frondosos y sauces, y edificaron enramadas para morar juntos. Nosotros somos las ramas, y cada miembro del cuerpo de Cristo es una rama diferente. El Señor está restaurando la vida corporal, que es la única vida del cuerpo. Debemos estar dispuestos a dejar nuestras moradas permanentes de individualismo y tradición. Solo al ser cortados de nuestra fuente y recursos terrenales hallaremos en las ramas de nuestros hermanos la plenitud de la naturaleza de Cristo. Las 7 cartas a las 7 iglesias, Ab. 2 en 1:6. En Ab. 1:10 de la mañana, Juan dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. El día del Señor es básicamente la culminación de la semana del Señor. Segunda P 3 en 8 nos dice. Que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Mr. 2:27 de la mañana dice. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo.
Todos los días de reposo, incluyendo el reposo milenario, fueron hechos para nosotros, el hombre del espíritu, el hombre, en el espíritu. Jesús siguió diciendo en el verso 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Cómo estaremos, en el espíritu en el día del Señor, o cómo reinaremos con Cristo en el día de reposo milenario? Al estar, en el espíritu, y al entrar en el Rey. 114. Pozo en situaciones de menor envergadura, somos Señor de esos días de reposo. Al continuar, en el espíritu, y reposando en situaciones mayores, también seremos Señor de estos días de reposo. Así, al permanecer, en el espíritu, reposando en él durante la tribulación, seremos Señor con él en el día de reposo milenario. PR 4:18 de la mañana dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sin embargo, para los impíos será un día de tinieblas y de oscuridad, día nube y de sombra. JL 2 en 2, mientras que unos no pueden ver la luz de Dios, para otros es tan clara que hasta la pueden oír. Sal 19 en 1:3 dice, los cielos declaran la gloria de Dios. Un día, tiempo de luz, emite palabra a otro día, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Al contrario, unos no pueden ni oír la voz del Espíritu, mientras que otros aún la ven. Ab 1:12 de la mañana dice que Juan se volvió, para ver la voz, que le hablaba. La voz del Espíritu es, el Alfa y la Omega, el primero y el último, realmente sin principio ni fin. A Juan se le dijo que escribiese en un libro y lo enviase, a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, verso 11. Hallamos las 7 cartas a estas 7 iglesias, en los capítulos 2 y 3. Cada una de las 7 cartas está escrita a una iglesia en particular. No obstante, en cada caso, parte del mensaje es, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, plural, la iglesia griego ekelsia, los llamados, consait en aquellos de todos los tiempos que han tenido oídos para oír. Son aquellos que continuamente salen, del diablo, de las obras de la carne y del mundo, los vencedores. 7 veces con estos 7 mensajes a las 7 iglesias, el Espíritu dice, al que venciere. Comillas. 115. La primera carta, Iglesia de Efeso, Ap. 2 en 1:6. Caída de Adán, 4003 a.C., hasta la transposición de Enoc, 3016 a.C., Ap. 2 en 1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Este primer día milenario comenzó con Adán y concluyó con Enoc, quien fue el séptimo desde Adán.